Bendiciones de paz, bendiciones de salud para todos y cada uno de ustedes, para sus familias, en este día martes 4 de enero, año 2022. Meditemos en este día el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, en el capítulo 1, versículo 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían, les preguntó: «¿Qué buscan?». Ellos le contestaron: «¿Dónde vives, Rabí?». Rabí significa maestro. Él les dijo: «Vengan a ver». Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús, y éste, fijando en él la mirada, le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas», que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido hermano, querida hermana, en continuación con el Evangelio de ayer, cuando Juan el Bautista presenta a Jesús diciendo: «Este es el Cordero de Dios», hoy vemos cómo empiezan a seguir a Jesús los primeros discípulos. Así es el caso, hermano y hermana, por ejemplo, de Andrés. ¿Ve? Luego Simón, a quien Jesús llamó Pedro. Ahora, en ese encuentro maravilloso con el Señor, hay un diálogo, hay unas preguntas. Los discípulos siguiendo a Jesús. Él, al ver que lo seguían, dice: «¿A quién buscan?». Ellos contestan: «Al Maestro». Y él responde: «Vengan a ver». Y luego dice: «Fueron y se quedaron con él». Qué hermoso, hermano y hermana. Ahora, en la actualidad, el Señor sigue invitando a cada uno de nosotros. Nos dice: vengan a ver. Pero, hermano y hermana, antes de eso hay una interrogante: ¿qué buscan? Cada uno de nosotros hoy podremos responder al Señor. Por ejemplo, en estos momentos de pandemia, buscamos sanación, buscamos salud, buscamos la misericordia del Señor, buscamos la misericordia de Dios. En estos momentos donde el mundo está herido por los desastres naturales, las inundaciones, los deslaves, los sismos, los terremotos, pues buscamos la sanación, buscamos la paz, buscamos la tranquilidad, buscamos la misericordia de Dios. En estos momentos donde el mundo está lleno de violencia, de guerras, de conflictos, de peleas, de discordias, pues buscamos esa paz, buscamos esa justicia, buscamos esa tranquilidad, buscamos esa verdad. Y Jesús dice: vengan a ver. Porque cuántas veces queremos encontrar todas estas realidades tan solo en el mundo. El mundo quizá nos ayuda cuando vayamos siempre por el camino correcto. Pero más allá de ello, la invitación que nos hace es, en estas realidades difíciles que vivimos, nos dice Jesús: vengan a mí, vengan a ver. Y dice el Evangelio: fueron y se quedaron con Él. Ahora, hermano y hermana, estamos con momentos difíciles en la vida, en la familia, en el mundo, momentos de angustia. Preguntémonos hoy: ¿vamos realmente hacia Jesús? ¿Buscamos realmente a Jesús? Pero a Jesús en la Eucaristía, en la Santa Misa, al menos la Santa Misa del domingo, o la Eucaristía diaria, los que podamos. Le buscamos a Jesús en la oración diaria, personal y familiar y comunitaria. Le buscamos a Jesús en los sacramentos, en los mandamientos.
Le buscamos a Jesús en la lectura de la palabra de Dios, en la lectura de la Sagrada Escritura. El Señor está invitándonos a cada uno de nosotros. Vengan a ver. Qué bonito sería, mi hermano, mi hermana, acudir a esa invitación de Jesús. Y como dijo el Evangelio, se quedaron con Él. Quedarnos con Jesús. Porque yo sé que en Jesús, en estos momentos débiles, encuentro fuerza. En estos momentos de angustia, encuentro paz. En estos momentos difíciles que estoy viviendo, hermano y hermana, de dolor, de enfermedad, encuentro la sanación, encuentro la salud, encuentro la fortaleza de mi vida. En esos momentos que yo sé que he pecado, he fallado, he lastimado, he hecho daño a los demás, yo sé que en Jesús encuentro el perdón y la paz en mi vida. Por lo tanto, querido hermano y hermana, no seamos sordos a la invitación que nos hace hoy Jesús. Encontrémonos con Él y quedémonos con Él. Y encontrarnos con Él significa también encontrarnos con nuestros hermanos y hermanas, porque allí está también presente el Señor. Porque puede ser la primera realidad que yo me encuentre en la Eucaristía, con el Señor, esté con Él. Pero a veces no es un verdadero encuentro. ¿Por qué? Porque cuando termino el encuentro con Él, no me quedo con Él y regreso a casa a pelear, regreso a casa a discutir, regreso a hacer daño, a mentir, a engañar. Entonces quiere decir que fui, me encontré, pero no me quedé con Él. Y el Evangelio dice, se quedaron con Él. Y si Jesús está en mi vida, habrá una sonrisa, habrá una palabra amable, habrá verdad, habrá justicia, habrá amor, habrá cosas buenas, habrá obras buenas. ¿Por qué? Como dice San Pablo, porque tú, Señor Jesucristo, estás dentro de mí. Que el Señor nos bendiga. Nos encontramos en la Eucaristía a partir de las 7 de la noche, como todos los días. En este día les invito a orar por todos y cada uno de nuestros hermanos enfermos, por su dolor, por su enfermedad, por ese ser querido que está enfermo en la casa, en la clínica, en el hospital, por ese ser querido que está pasando momentos difíciles en su salud. Y oremos por una salud integral, la salud espiritual, la salud emocional y la salud corporal. Nos encontramos en la Eucaristía para decirle a nuestro divino niño: oh divino niño, consuelo de los cristianos, ese dolor, esa enfermedad, ese problema, ese momento difícil que vivo, pongo en tus benditas manos. Y que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.